Tráiganme al mecánico de barrio, ordenó el satisfecho CEO. Puso un motor sobre su mesa de juntas y lo retó frente a 10 ejecutivos. Pero cuando el mecánico lo encendió, la sonrisa del millonario se destruyó para siempre. La sala de juntas del piso 42 del edificio corporativo de Grupo Castellón era el tipo de lugar diseñado para intimidar. Ventanales que iban del piso al techo mostraban la ciudad entera como si fuera una maqueta. Una colección de edificios diminutos que recordaban a cualquier visitante quién estaba arriba y quién estaba abajo. La mesa de reuniones, tallada en una sola pieza de madera importada, podía sentar a 20 personas con comodidad. Y en la cabecera, como un rey en su trono, estaba Máximo Castellón. Era el tipo de hombre al que el poder le había deformado la sonrisa. Cada gesto suyo transmitía una certeza absoluta de que el mundo existía para servirle. Llevaba un reloj que costaba más que la casa de cualquiera de sus empleados de planta baja, y lo exhibía con cada movimiento de muñeca como si fuera una extensión de su autoridad. Esa mañana, Máximo había convocado a una reunión extraordinaria. Los 10 ejecutivos más importantes de Grupo Castellón estaban sentados alrededor de la mesa, intercambiando miradas nerviosas. Nadie sabía exactamente por qué habían sido citados con tanta urgencia, pero todos conocían lo suficiente a Máximo como para saber que cuando él sonreía de esa manera, alguien estaba a punto de pasarla muy mal. «Señores», Máximo se puso de pie, caminando lentamente alrededor de la mesa con las manos entrelazadas detrás de la espalda. «Como saben, nuestro nuevo motor Titan V8 es el proyecto más ambicioso en la historia de este grupo. Invertimos una fortuna en investigación, desarrollo e innovación. Es el futuro de Castellón Automotive». Hizo una pausa dramática, dejando que sus palabras flotaran en el aire acondicionado impecable de la sala. Pero hay un problema. El silencio se volvió incómodo. Luciana Ferrero, directora de ingeniería, cruzó los brazos. Su expresión era imposible de leer, como siempre. Era una mujer que había aprendido a sobrevivir en un mundo corporativo dominado por egos como el de Máximo, y lo hacía manteniendo sus emociones bajo llave permanente. «El motor falla», continuó Máximo, su sonrisa ensanchándose como si disfrutara de la tensión. «Nuestro equipo de ingenieros, los mejores pagados del país según me recuerdan cada trimestre, no han podido identificar por qué el Titan V8 se detiene sin explicación después de encenderlo. Llevamos semanas con este problema. Semanas que nos cuestan millones». Se detuvo frente a Luciana. «¿Correcto, directora Ferrero?» Luciana asintió con rigidez. «Hemos explorado múltiples hipótesis. El equipo está trabajando día y noche para nada». Máximo la interrumpió sin levantar la voz, lo cual era peor que un grito. Semanas de nada. Millones gastados en nada. Se giró hacia los demás. «Así que tomé una decisión. Si mis ingenieros de élite no pueden resolver esto, tal vez necesitamos otra perspectiva». Caminó hacia la puerta y la abrió. Del otro lado, 2 empleados de mantenimiento cargaban algo pesado sobre una plataforma con ruedas. Cuando lo colocaron sobre la mesa de reuniones, varios ejecutivos se echaron hacia atrás involuntariamente. Era un motor, el prototipo del Titan V8. Grasa, cables, metal crudo. Sobre la mesa de madera importada que costaba más que un departamento, ahora descansaba una pieza de maquinaria industrial rodeada de herramientas de diagnóstico. «Señor Castellón», Dante Saúl Quiroga, el abogado corporativo, se inclinó hacia adelante con expresión preocupada. «¿Puedo preguntar cuál es el plan exactamente?» Máximo no respondió de inmediato. Se acercó al intercomunicador de la pared y presionó un botón. «Tráiganme al mecánico de barrio». Los ejecutivos intercambiaron miradas confundidas. Luciana Ferrero descruzó los brazos por primera vez, un destello fugaz de algo cruzando su rostro. ¿Alarma? ¿Reconocimiento? Desapareció tan rápido que nadie lo notó. Pasaron unos minutos que se sintieron eternos. Los ejecutivos susurraban entre ellos, incómodos con la presencia del motor manchando la perfección de la sala. Máximo simplemente esperaba, recargado contra el ventanal, con esa sonrisa que prometía espectáculo. Entonces, la puerta se abrió. Renato Ibarra entró a la sala de juntas como quien entra a otro planeta. Sus manos todavía tenían rastros de grasa entre las líneas de los nudillos, esas marcas que ningún jabón del mundo puede eliminar por completo.
Su overol de trabajo contrastaba con los trajes ejecutivos como una mancha de realidad en un cuadro de fantasía. Olía a aceite de motor y a jornadas largas. No sabía por qué estaba ahí. Solo sabía que un hombre de la empresa había llegado al taller de don Efrén esa mañana preguntando por el mecánico que arregla lo que nadie puede arreglar. Don Efrén, con esa mezcla de orgullo y preocupación que solo un padre puede tener, había señalado a Renato. Así que este es el famoso mecánico Milagro. Máximo se acercó a él, examinándolo de arriba a abajo como quien examina un objeto curioso en una tienda de antigüedades. Me dicen que en su pequeño taller del barrio Las Cruces, usted arregla motores que otros dan por muertos. ¿Es cierto? Renato miró alrededor de la sala. 10 rostros lo observaban con mezclas de curiosidad, diversión y condescendencia. Sintió el peso de cada mirada como piedras sobre sus hombros. «Hago lo que puedo con lo que tengo, señor», respondió con voz tranquila. Máximo soltó una risa breve. «¡Qué humilde! Me encanta la humildad en las personas. Es tan pintoresca». Se giró hacia los ejecutivos, buscando sus risas cómplices. Algunos sonrieron incómodamente. Otros desviaron la mirada. «Bien, señor mecánico de barrio». Máximo señaló el motor sobre la mesa como quien señala un juguete roto. «Ahí tiene el motor más avanzado que esta empresa ha producido, el Titan V8. Mis ingenieros, personas con doctorados y maestrías de las mejores universidades del mundo, llevan semanas tratando de entender por qué falla. Semanas». Se acercó a Renato hasta estar incómodamente cerca. «Le propongo un trato. Si usted, con sus manos de barrio, logra hacer funcionar ese motor aquí y ahora, frente a todos nosotros, le pagaré lo que le pagaría a cualquiera de mis ingenieros por un año completo de trabajo. Un año de salario. En efectivo. Hoy». Un murmullo recorrió la sala. La cifra implícita era obscena comparada con lo que un mecánico de taller de barrio podría ganar en toda una vida. «Pero...» Máximo levantó un dedo. «Si no puede, usted sale de este edificio sabiendo exactamente cuál es su lugar en el mundo. Sin quejas, sin excusas. ¿Trato?» Renato miró el motor. Luego miró a Máximo. Luego miró a los ejecutivos que lo observaban como espectadores en un coliseo esperando que el gladiador cayera. Había algo en los ojos de Renato que Máximo no supo leer. No era miedo. No era arrogancia. Era algo más profundo. Algo que viene de haber pasado toda una vida siendo subestimado y haber aprendido a convertir ese dolor en silencio productivo. «¿Puedo examinar el motor primero?», preguntó simplemente. «Por supuesto». Máximo extendió la mano teatralmente. «Tiene todo el tiempo del mundo. Bueno, no todo. Digamos, 1 hora». «No voy a necesitar 1 hora», Renato murmuró mientras se acercaba a la mesa. Máximo arqueó las cejas, divertido, y se sentó en su silla de la cabecera. «Esto va a ser entretenido», comentó a Quiroga en voz lo suficientemente alta para que todos escucharan. Renato se inclinó sobre el motor y por un momento todo desapareció. La sala lujosa, los ejecutivos, las miradas, las burlas. Solo existían él y la máquina. Sus manos se movieron con una delicadeza que contradecía su apariencia. Tocaba cada pieza como si pudiera sentir su historia, su dolor, su secreto. Conectó el equipo de diagnóstico con movimientos precisos. Los cables encontraron sus puertos como si tuvieran memoria propia. Los ejecutivos observaban en silencio, algunos inclinándose hacia adelante a pesar de sí mismos. Minutos pasaron. Renato no hablaba, solo tocaba, escuchaba, conectaba. Máximo comenzó a tamborear los dedos sobre la mesa, impaciente. «¿Y bien? ¿Ya descubrió que está fuera de su alcance?», preguntó con tono burlón. Renato no respondió. Estaba mirando algo en el interior del motor con una expresión que lentamente fue cambiando. Pasó de concentración a confusión. De confusión a algo que parecía incredulidad. Levantó lentamente la vista, pero no miró a Máximo. Miró directamente a Luciana Ferrero. Y en ese instante, algo extraordinario sucedió. Luciana, la mujer que jamás mostraba emoción, la directora de ingeniería que mantenía su rostro como una máscara impenetrable, palideció visiblemente. Fue apenas un segundo, pero Renato lo vio. Y lo que vio en esos ojos le confirmó algo que todavía no podía decir en voz alta. «Señor Castellón», Renato habló finalmente, su voz completamente calmada.
Puedo encender este motor. Maravilloso. Máximo aplaudió con sarcasmo. Entonces adelante, genio mecánico. Ilumínenos con su sabiduría de taller. Renato hizo 3 ajustes, solo 3. Movimientos pequeños, casi imperceptibles, que los ingenieros presentes observaron con ojos cada vez más abiertos. Uno de ellos, un hombre sentado al final de la mesa, empezó a negar lentamente con la cabeza, no por incredulidad sino por asombro. Entonces, Renato conectó el sistema de encendido. ¿Listo? Miró a Máximo. Llevo semanas listo. Máximo respondió con una sonrisa que todavía era de burla. Todavía. Renato presionó el botón de ignición. El motor rugió. No tosió, no falló, no se detuvo. Rugió con la potencia limpia y constante de una máquina perfectamente afinada. El sonido llenó la sala de juntas del piso 42 como un trueno que nadie esperaba. Los papeles sobre la mesa vibraron. Las tazas de café temblaron. Y la sonrisa de Máximo Castellón se congeló como si alguien hubiera detenido el tiempo. El motor seguía funcionando, segundo tras segundo, sin falla, sin interrupción. Perfecto. El silencio de los ejecutivos era más estruendoso que el motor mismo. Todos miraban a Renato como si acabara de realizar un acto de magia. Pero Renato no estaba mirando el motor, ni estaba mirando a Máximo. Seguía mirando a Luciana Ferrero, porque lo que había descubierto dentro de ese motor no era solo una falla mecánica. Era algo que alguien había puesto ahí deliberadamente. Algo que alguien no quería que funcionara. Y los ojos de Luciana le decían que ella sabía exactamente de qué se trataba. Máximo se puso de pie lentamente, su rostro transformándose de la burla a la confusión, y de la confusión a algo que se parecía peligrosamente a la furia. ¿Cómo? Fue lo único que pudo decir. Renato apagó el motor. El silencio que siguió fue absoluto. El motor nunca estuvo dañado, señor Castellón, dijo Renato, limpiándose las manos con un trapo que sacó de su bolsillo. Su voz era tranquila, casi amable. Alguien lo saboteó, y lo hizo de una manera muy inteligente, diseñada para que pareciera un defecto de fábrica imposible de detectar. ¿Sabotaje? Quiroga se levantó, su instinto de abogado activándose inmediatamente. Eso es una acusación gravísima. No es una acusación. Renato colocó sus herramientas sobre la mesa con cuidado, como si fueran instrumentos de cirugía. Es un hecho. Alguien en esta empresa manipuló el sistema de inyección para provocar una interrupción programada. No es un error. Es ingeniería inversa. Alguien con acceso al diseño original y conocimiento profundo del motor hizo esto a propósito. La sala estalló en murmullos. Máximo miraba a Renato como si lo viera por primera vez, como si de repente el mecánico de barrio se hubiera convertido en alguien completamente diferente. Pero Renato no había terminado. Lo que estaba a punto de decir cambiaría no solo su vida, sino la de todos los presentes en esa sala. Y hay algo más, dijo, su voz bajando apenas un tono. Este no es el único motor saboteado. Si los que están siendo instalados en los vehículos de producción tienen la misma modificación, hay cientos de autos en la calle con un motor que puede detenerse sin aviso. En una autopista, a cualquier velocidad. El color drenó del rostro de Máximo Castellón. Por primera vez en su vida, no tenía nada que decir. Y Renato supo, en ese preciso instante, que su vida acababa de cambiar para siempre. Lo que no sabía era que la verdad detrás de ese motor era mucho más oscura de lo que cualquiera en esa sala podía imaginar, y que las personas dispuestas a proteger ese secreto harían lo que fuera necesario para silenciarlo. Lo que tampoco sabía era que todo esto estaba conectado con un hombre que lo esperaba al otro lado de la ciudad, en un pequeño taller que olía a aceite y a recuerdos. Un hombre que sabía toda la verdad, y que llevaba años esperando este momento. El taller mecánico, El Refugio, quedaba en una calle estrecha del barrio Las Cruces, entre una ferretería que llevaba décadas sin renovar su fachada y una panadería que perfumaba la cuadra cada madrugada. Era el tipo de lugar que la gente poderosa jamás visitaría, pero donde las personas comunes encontraban soluciones que ningún concesionario lujoso podía ofrecer. Renato llegó al taller cuando el sol ya se estaba ocultando. El viaje desde el edificio corporativo de Grupo Castellón hasta Las Cruces era más que un trayecto geográfico. Era un viaje entre dos mundos
que no deberían haberse tocado nunca. Y sin embargo, esa mañana, habían colisionado de una manera que todavía hacía temblar sus manos. Cuando empujó la puerta metálica del taller, el olor familiar a aceite, metal y café recalentado lo recibió como un abrazo. Pero algo estaba diferente. Don Efrén no estaba debajo de ningún auto, ni revisando piezas, ni regañando a la radio vieja que siempre sintonizaba estaciones de música que ya nadie escuchaba. Don Efrén estaba sentado en su banqueta de siempre, junto a la mesa de trabajo, pero con la mirada perdida en algún punto del pasado que solo él podía ver. Tenía entre las manos una taza de café que ya debía estar fría, porque no había dado un solo sorbo. A su lado, sobre la mesa manchada de grasa, había una carpeta de papel manila que Renato jamás había visto. Don Efrén. Renato se acercó con cautela. Conocía a ese hombre desde que era un niño. Lo conocía lo suficiente para saber que esa expresión en su rostro significaba que algo profundo se había removido en su interior. ¿Está bien? El viejo levantó la mirada lentamente. Sus ojos, normalmente llenos de esa chispa traviesa que lo hacía parecer más joven de lo que era, estaban apagados, cargados de algo pesado. «Te estuve esperando», dijo con voz ronca. «Supe que te llevaron a Castellón. Me lo dijo el muchacho que vino a buscarte esta mañana». Renato se sentó frente a él. «Don Efrén, pasó algo que necesito contarle. El motor que me pusieron enfrente, el Titán B8, estaba saboteado. Alguien modificó el sistema de inyección a propósito para que fallara. Y lo hicieron de una forma tan sofisticada que ninguno de sus ingenieros pudo detectarlo». Don Efrén cerró los ojos, no con sorpresa, con dolor, como alguien que escucha confirmada una verdad que siempre temió. «Lo sé», susurró. Renato sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. «¿Cómo que lo sabe?» Don Efrén abrió la carpeta de papel manila. Dentro había documentos amarillentos, planos técnicos, diagramas de ingeniería con anotaciones hechas a mano. Renato reconoció inmediatamente lo que eran. Esquemas de diseño de motores. Pero no cualquier motor. La arquitectura base era inconfundiblemente similar al Titán B8. «Porque yo diseñé ese motor», Don Efrén dijo, y cada palabra parecía costarle un esfuerzo enorme. «Hace muchos años, mucho antes de que tú nacieras, mucho antes de que este taller existiera». Renato lo miró sin poder hablar. Conocía a Don Efrén desde que tenía memoria. Era el hombre que le había enseñado todo lo que sabía sobre motores, el que lo había recogido cuando no tenía a dónde ir, el que le había dado un trabajo, un propósito, una razón para levantarse cada mañana. Pero nunca, en todos esos años, había mencionado nada sobre diseñar motores para una empresa automotriz. «Don Efrén, ¿usted trabajó para Grupo Castellón?» El viejo negó con la cabeza lentamente. «No para Grupo Castellón, para Máximo Castellón, directamente. Hace muchos años, antes de que Castellón fuera lo que es hoy, cuando era apenas una empresa pequeña con grandes ambiciones. Yo era su ingeniero principal, su único ingeniero en realidad. Máximo tenía el dinero y la ambición. Yo tenía el conocimiento y los diseños». Señaló los planos sobre la mesa. «Esto es lo que creamos juntos. Yo desarrollé una serie de motores revolucionarios, motores más eficientes, más potentes, más limpios que cualquier cosa en el mercado. El Titán fue mi obra maestra, mi sueño convertido en metal y combustión». Su voz se quebró ligeramente. «Y Máximo me lo robó todo». El silencio que llenó el taller era diferente al silencio de la sala de juntas. Allá arriba, el silencio era frío y calculado. Aquí era cálido y doloroso, como una herida que nunca terminó de cicatrizar. «¿Cómo pasó?», Renato preguntó suavemente. Don Efrén se levantó con esfuerzo y caminó hacia una repisa donde guardaba piezas antiguas. Detrás de un compresor viejo, sacó una caja metálica que Renato nunca había notado. La abrió con una llave que llevaba siempre colgada al cuello, junto con una medalla religiosa. Cuando los primeros prototipos estuvieron listos, Máximo me pidió que firmara unos documentos. Dijo que eran acuerdos de confidencialidad estándar. Yo confiaba en él. Era mi socio, mi amigo. Firmé sin leer cada línea. Don Efrén sacó un fajo de papeles de la caja. Resultó que lo que firmé era una cesión total de propiedad intelectual. Cada diseño, cada plano, cada idea que yo había creado pasó a ser legalmente propiedad exclusiva de Máximo Castellón.
Renato sintió una oleada de indignación tan intensa que tuvo que apretar los puños para controlarla. ¿Y no pudo pelear? ¿No pudo demostrar que los diseños eran suyos? Lo intenté. Contraté un abogado con los pocos ahorros que tenía, pero Máximo tenía algo que yo no, un ejército de abogados. Su abogado principal era un hombre joven, ambicioso, despiadado. Se llama Dante Saúl Quiroga. El nombre golpeó a Renato como un relámpago. Quiroga, el abogado que estaba sentado en la sala de juntas esa misma mañana, el mismo que había saltado cuando Renato mencionó la palabra sabotaje. Quiroga destruyó mi caso en semanas. Don Efrén continuó. Argumentó que yo era un empleado, no un socio, y que todo lo que creé durante mi tiempo en la empresa era propiedad corporativa. El juez falló a favor de Castellón. Perdí todo. Mis diseños, mi reputación, mis ahorros, todo. Don Efrén regresó a su banqueta y tomó la taza de café frío. No bebió, solo la sostuvo, como si necesitara aferrarse a algo físico para no perderse en los recuerdos. Pero lo peor no fue perder los diseños. Su voz bajó hasta ser apenas un susurro. Lo peor fue lo que le hicieron a mi nombre. Máximo se aseguró de que ninguna empresa automotriz del país me contratara. Difundió rumores de que yo era incompetente, que mis diseños eran defectuosos, que había falsificado mis credenciales de ingeniería. Me convirtieron en un fantasma profesional. Nadie quería siquiera hablar conmigo. Por eso abrió este taller. Renato comprendió de repente. No fue por elección, fue por supervivencia. Don Efrén confirmó. Abrí este taller porque era lo único que podía hacer sin necesitar la aprobación de nadie. Arreglar motores de gente común, motores que nadie consideraba importantes. Y aquí encontré algo que Máximo jamás entenderá. Paz. Hizo una pausa, mirando a Renato con ojos que de repente brillaban con algo que se parecía al orgullo paternal. Y aquí te encontré a ti. Renato recordó ese día. Era apenas un adolescente, perdido, sin familia que lo reclamara. Había vagado hasta el taller atraído por el sonido de una radio vieja y el olor del café. Don Efrén le dio un vaso de agua, un sándwich, y le preguntó si quería aprender algo útil. Renato no se fue nunca más. Todo lo que te enseñé, Don Efrén continuó. Cada técnica, cada principio de ingeniería, cada forma de escuchar lo que un motor necesita. No salió de manuales ni de universidades. Salió de aquí, se tocó la cabeza. Y de aquí, se tocó el pecho. Es el conocimiento que Máximo me robó legalmente pero que jamás pudo sacarme de adentro. Renato miró los planos sobre la mesa y luego miró a Don Efrén. De repente, toda su vida tenía un contexto diferente. Cada lección, cada madrugada en el taller, cada motor imposible que habían resucitado juntos. No era solo mecánica, era un legado que Don Efrén estaba pasando al único heredero que tenía. Don Efrén, lo que encontré hoy en ese motor, el sabotaje, es exactamente lo que usted me enseñó a detectar. Esa técnica de manipulación del sistema de inyección, usted me la explicó una vez. Me dijo que era una vulnerabilidad teórica que solo existía en los diseños que... Se detuvo. La realización lo golpeó con fuerza. Que solo existía en sus diseños originales, completó en voz baja. El Titán V8 está basado en sus planos, y la persona que lo saboteó conoce esos planos al detalle. Don Efrén asintió gravemente. Solo 3 personas en el mundo conocían esa vulnerabilidad. Yo, Máximo, y la ingeniera a quien le entregué mis notas técnicas cuando me fui. Una joven brillante que acababa de entrar a la empresa. Se llamaba Luciana Ferrero. El taller se sentía más pequeño de repente, más caliente, más cargado de verdades que llevaban años esperando salir. Luciana saboteó el motor, Renato dijo. No como pregunta, sino como confirmación de lo que había sospechado desde el momento en que ella palideció en la sala de juntas. No lo sé con certeza. Don Efrén levantó una mano. Pero sé que Luciana heredó mis diseños cuando yo me fui. Ella tomó mi trabajo y lo continuó. Legalmente, ante el mundo, el Titán V8 es creación de Grupo Castellón y de su departamento de ingeniería. Pero cada línea de ese motor tiene mi firma invisible. Renato se pasó las manos por el rostro, tratando de procesar la magnitud de lo que estaba descubriendo. Don Efrén, hay algo que no le dije. Cuando descubrí el sabotaje, dije en voz alta que podía haber cientos de motores iguales en autos que ya están circulando. Si esos motores tienen la misma modificación,
Pueden detenerse sin aviso en cualquier momento. El rostro de don Efrén cambió por completo. La tristeza y la nostalgia fueron reemplazadas por algo que Renato conocía bien. Urgencia. ¿Cuántos autos se han vendido con el Titán BT8? No lo sé, pero por la escala de producción de Castellón podrían ser cientos, tal vez más. Don Efrén se puso de pie con una energía que desmentía sus años. Renato, escúchame bien. Si lo que dices es cierto, esto ya no se trata de mis diseños robados ni de mi orgullo herido. Se trata de personas inocentes que están conduciendo autos que pueden convertirse en trampas. Familias enteras. Lo sé. No lo sabes. No sabes todo. Don Efrén lo miró directamente a los ojos. Hace tiempo una mujer vino a buscarme. Una periodista joven. Dijo que estaba investigando irregularidades en Grupo Castellón. Le pregunté cómo me había encontrado y me dijo que tenía una fuente dentro de la empresa. Una fuente que le había hablado de un ingeniero original cuyos diseños habían sido robados. ¿Quién era? Se llama Amara Vidal. Me dejó su tarjeta. Le conté lo que sabía, pero le pedí que no publicara nada todavía. Le dije que no tenía pruebas suficientes para enfrentar a Castellón y que sin pruebas, él nos destruiría como me destruyó a mí. Don Efrén buscó entre los papeles de la caja metálica y sacó una tarjeta de presentación sencilla. Pero ahora las cosas cambiaron. Ahora tú viste el sabotaje con tus propios ojos, frente a testigos. Ahora hay evidencia que ni Castellón puede negar. Renato tomó la tarjeta. Amara Vidal, periodista independiente. Un número de teléfono y un correo electrónico. Llámala, don Efrén dijo con voz firme. Cuéntale lo que viste. Ella sabrá qué hacer con esa información. Renato guardó la tarjeta en su bolsillo, pero antes de que pudiera decir algo más, su teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Señor Ibarra? La voz al otro lado era femenina, profesional, tensa. Soy Elena Castellón, directora de imagen corporativa de Grupo Castellón. Necesito hablar con usted. Es urgente. ¿Cómo consiguió mi número? Eso no importa ahora. Lo que importa es que mi padre acaba de ordenar que todo lo que sucedió hoy en la sala de juntas quede bajo un acuerdo de confidencialidad. Está enviando a Quiroga con documentos legales a su taller en este momento. Si usted firma, le ofrecerán una cantidad considerable de dinero. Si no firma, hubo una pausa cargada de significado. ¿Si no firmo qué? Mi padre no está acostumbrado a que le digan que no, señor Ibarra. Y lo que usted descubrió hoy podría costarle a esta empresa todo lo que ha construido. Él hará lo que sea necesario para proteger su imperio. ¿Y usted? ¿Está llamando para advertirme o para amenazarme? Otro silencio. Más largo. Más revelador. Para advertirle, Elena dijo finalmente, su voz bajando como si temiera que alguien pudiera escucharla. Porque lo que mi padre está intentando ocultar es más grande de lo que usted imagina. Y si Quiroga llega a su taller antes de que usted asegure la evidencia de lo que vio hoy, todo habrá sido en vano. La llamada se cortó. Renato miró a don Efrén. El viejo ya estaba de pie, guardando la caja metálica y los planos en una mochila gastada. Don Efrén, ¿qué hace? Lo que debía hacer hace años, respondió con una determinación que le quitó décadas de encima. Proteger lo que es nuestro. Quiroga no es un hombre que llega tarde, muchacho. Si Elena dice que viene, ya está en camino. Un par de faros iluminaron la calle estrecha frente al taller. Un auto lujoso se estacionó lentamente, su motor ronroneando con esa perfección que solo el dinero puede comprar. Renato y don Efrén intercambiaron una mirada. No necesitaron palabras. Lo que estaba por suceder en ese pequeño taller del barrio Las Cruces iba a desencadenar una tormenta que sacudiría los cimientos de uno de los imperios corporativos más poderosos del país. Y en medio de esa tormenta, un mecánico de barrio y un viejo ingeniero olvidado serían los únicos que tendrían el coraje de mantenerse de pie. Lo que ninguno de los dos sabía era que dentro de ese auto lujoso no venía solo Quiroga. Venía alguien más. Alguien cuya presencia cambiaría completamente las reglas del juego. La puerta del auto lujoso se abrió y Dante Saúl Quiroga bajó con un portafolio bajo el brazo, y esa expresión de quien está acostumbrado a que las puertas se abran antes de que él llegue. Caminó hacia el taller con pasos calculados, cada uno midiendo el terreno como un depredador que conoce su territorio. Pero no venía solo. Del asiento trasero bajó una mujer. Y cuando la luz del taller iluminó su rostro, don Efrén dejó caer la mochila que estaba preparando.
No fue un gesto dramático. Fue involuntario. Como cuando el cuerpo reacciona antes que la mente porque reconoce algo que el corazón nunca olvidó. Luciana Ferrero estaba de pie en la calle, donde nunca debió haber estado. En la puerta del taller del hombre a quien le debía todo, y a quien había traicionado con su silencio. Buenas noches. Quiroga habló primero, entrando al taller sin pedir permiso, como si el mundo entero fuera una extensión de las oficinas de Castellón. Señor Ibarra, vengo en representación de Grupo Castellón con una propuesta que le conviene escuchar. Renato no se movió. Estaba parado junto a don Efrén, y podía sentir la tensión que irradiaba del cuerpo del viejo como calor de un motor recién apagado. «¿Puede hablar?», dijo Renato. Quiroga abrió el portafolio sobre la mesa de trabajo, sin importarle las manchas de grasa. Sacó un documento impecablemente preparado y lo colocó frente a Renato. «Acuerdo de confidencialidad. Usted firma aquí, y Grupo Castellón le deposita esta cantidad en la cuenta que usted designe». Señaló una cifra escrita en la última página. «Es una suma generosa, señor Ibarra. Mucho más de lo que este taller genera en una vida entera». Renato miró la cifra. Era obscena. Era el tipo de número que cambia la dirección de una existencia, que compra casas, que elimina deudas, que construye futuros. Pero también era el precio de su silencio. Y el silencio, cuando hay vidas en juego, tiene un costo que ninguna cifra puede cubrir. «¿Y qué pasa con los motores que ya están en la calle?», preguntó Renato sin tocar el documento. Quiroga ni siquiera parpadeó. «Eso es un asunto interno de la empresa. Será manejado por nuestro departamento de ingeniería». ¿El mismo departamento que no pudo detectar el sabotaje? Un músculo en la mandíbula de Quiroga se tensó. «Señor Ibarra, le estoy ofreciendo una oportunidad, no un debate. Firme, tome el dinero y continúe con su vida». Fue entonces cuando don Efrén habló. Su voz salió rasposa, cargada de años de dolor contenido. «Igual que me ofreciste a mí, ¿verdad, Quiroga?». El abogado giró la cabeza hacia don Efrén, y por primera vez esa noche, su máscara profesional se agrietó. Solo un instante. Solo lo suficiente para que Renato notara que Quiroga sabía perfectamente quién era don Efrén. «Señor, no sé a qué se refiere». Quiroga recuperó la compostura rápidamente. «Claro que lo sabes». Don Efrén dio un paso al frente. «Tú redactaste los documentos que Máximo me hizo firmar. Tú construiste la trampa legal que me quitó todo. Y tú personalmente te encargaste de destruir cada recurso que mi abogado presentó. No finjas que no me conoces, porque yo nunca te olvidé». El taller se llenó de un silencio que pesaba como plomo. Luciana Ferrero permanecía en la entrada, sin entrar completamente, como atrapada entre dos mundos. Sus ojos estaban fijos en don Efrén, y había algo en su mirada que no era frialdad corporativa. Era vergüenza. «Luciana». Don Efrén pronunció su nombre sin rencor, pero con una tristeza que cortaba más que cualquier grito. «Hace mucho tiempo te entregué mis notas, mis años de investigación. Te los di porque creí que eras la persona correcta para continuar mi trabajo, porque vi en ti la misma pasión que yo tenía». Luciana no respondió. Sus labios temblaban imperceptiblemente. «¿Por qué saboteaste el motor?». Don Efrén preguntó directamente. «¿Por qué destruir algo que tú misma ayudaste a construir?». «Ella no va a responder esa pregunta». Quiroga se interpuso. «Nada de lo que se diga aquí tiene validez legal sin la presencia de...». Porque no podía seguir siendo cómplice. La voz de Luciana detuvo a todos. Había entrado al taller sin que nadie lo notara y ahora estaba de pie bajo la luz central, con los brazos cruzados no en postura defensiva, sino como si intentara sostenerse a sí misma. «¿Cómplice de qué?», Renato preguntó. Luciana miró a Quiroga como midiendo las consecuencias de lo que estaba a punto de hacer. El abogado le lanzó una mirada de advertencia tan intensa que cualquier otra persona habría retrocedido. Pero Luciana no retrocedió. «El Titán B8 tiene un defecto de diseño que descubrí durante las pruebas finales», comenzó, su voz ganando firmeza con cada palabra. «Un defecto que bajo ciertas condiciones de temperatura y esfuerzo mecánico causa una falla catastrófica en el sistema de inyección. Se lo reporté a Máximo personalmente. Le dije que necesitábamos detener la producción, corregir el problema y volver a certificar el motor antes de lanzarlo al mercado». «¿Y qué dijo Castellón?», don Efrén preguntó, aunque su expresión indicaba que ya conocía la respuesta. «Dijo que detener la producción costaría millones, que los inversionistas retirarían su apoyo, que la reputación del grupo no podía permitirse un retraso».
Luciana descruzó los brazos y sus manos temblaban visiblemente. Me ordenó falsificar los reportes de certificación. Me dijo que el defecto era tan raro que probablemente nunca se manifestaría en condiciones normales de uso. Me dijo que lo olvidara. Pero no lo olvidaste, Renato dijo. No pude, porque hice los cálculos. Las probabilidades no eran tan bajas como Máximo quería creer. Con el volumen de ventas proyectado, estadísticamente era cuestión de tiempo antes de que algún motor fallara con alguien conduciendo. Y cuando eso pasara, no terminó la frase. No hacía falta. Entonces saboteaste el prototipo, Renato comprendió. No para destruir el motor, para detener la producción. Luciana asintió. Si el prototipo fallaba en las pruebas internas, Máximo tendría que pausar el lanzamiento. Investigarían, encontrarían el defecto real, y se verían obligados a corregirlo antes de poner más autos en la calle. Era la única forma que encontré de proteger a la gente sin perder mi puesto, sin enfrentar directamente a Máximo. Pero no funcionó como esperabas, don Efrén dijo suavemente. No, porque en lugar de investigar, Máximo decidió traer a un mecánico externo para humillarlo públicamente y demostrar que el problema era tan simple que ni sus ingenieros servían para nada. Iba a usar esa humillación como excusa para despedir a medio departamento y reemplazarlos con gente más barata y más obediente. Nunca imaginó que el mecánico sería capaz de detectar el sabotaje. Todas las miradas se posaron en Renato, el mecánico de barrio que había arruinado los planes de todos simplemente haciendo lo que mejor sabía hacer: escuchar lo que un motor tenía que decir. Quiroga cerró su portafolio con un golpe seco. Luciana, acabas de cometer el error más grave de tu carrera. Todo lo que dijiste puede y será usado en tu contra. Considérate despedida y prepárate para una demanda por sabotaje industrial, violación de acuerdo de confidencialidad y nada. Una voz nueva cortó la oscuridad desde la puerta del taller. Todos se giraron. Una mujer joven estaba parada en la entrada con un teléfono en la mano y una expresión que mezclaba nerviosismo con determinación absoluta. ¿Quién rayos es usted?, Quiroga exigió. Amara Vidal, periodista independiente. Levantó el teléfono. Y acabo de grabar cada palabra que se dijo en los últimos 10 minutos. El color desapareció del rostro de Quiroga, como agua drenándose de una bañera. Eso es ilegal, balbuceó. Grabación sin consentimiento en propiedad privada. Es mi taller. Don Efrén interrumpió con voz firme. Y yo le di permiso para estar aquí. La llamé mientras ustedes venían en camino. Renato miró a don Efrén con asombro. El viejo le devolvió una mirada que decía todo. No había sobrevivido décadas de injusticia para no aprender a protegerse. Amara entró al taller y se colocó junto a don Efrén. Señor Quiroga, llevo tiempo investigando irregularidades en Grupo Castellón. Tengo testimonios, documentos, registros financieros. Y ahora tengo la confesión de su propia directora de ingeniería confirmando que Castellón Automotive lanzó al mercado un motor con defectos conocidos y ordenó falsificar certificaciones de seguridad. Esto no va a publicarse. Quiroga señaló a Amara con un dedo que temblaba de furia contenida. Voy a conseguir una orden judicial para confiscar esa grabación y... ¿Como la orden judicial que usaron para silenciar a don Efrén hace años? Amara respondió sin inmutarse. Hice mi tarea, abogado. Conozco cada maniobra que Castellón ha usado para aplastar a quienes se atreven a hablar. Pero esta vez se enfrentan a algo diferente. ¿Y qué es? La verdad documentada, con testigos y respaldada. Amara se giró hacia Luciana. Señora Ferrero, ¿estaría dispuesta a testificar formalmente sobre lo que acaba de revelar? Ante la Comisión Nacional de Seguridad Automotriz, no solo ante una grabación de teléfono. Luciana miró a Quiroga, luego a don Efrén, luego al suelo. El silencio duró apenas unos segundos, pero se sintió como una eternidad. Hay algo más que necesitan saber, dijo finalmente, su voz ahora completamente distinta, despojada de cualquier armadura corporativa. Algo que no le dije ni siquiera a Máximo. Todos contuvieron la respiración. No fui la única que quiso detener el lanzamiento del Titán Bato 8. Había otra ingeniera en el departamento que detectó el mismo defecto antes que yo. Se llama Silvana Montero. Era brillante. Fue directamente a Máximo con los datos, sin pasar por mí, sin filtros políticos. Le dijo en su cara que el motor no era seguro. ¿Qué le pasó?, Renato preguntó,
aunque la respuesta se sentía en el aire como una sentencia. Máximo la despidió esa misma tarde. No solo eso, Quiroga se encargó de que firmara un acuerdo de separación con cláusula de silencio perpetuo. Le quitaron el acceso a todos los sistemas, borraron su participación de los registros del proyecto y amenazaron con demandarla si abría la boca. La desaparecieron profesionalmente. Don Efrén murmuró. Igual que a mí. Exactamente igual. Luciana lo miró con ojos que finalmente dejaron escapar lo que llevaban años conteniendo. Lágrimas. Y eso fue lo que me enseñó que confrontar a Máximo directamente era imposible. Por eso elegí el sabotaje. Porque vi lo que le hicieron a Silvana y supe que si yo hablaba, me harían lo mismo. O peor. Don Efrén se sentó lentamente en su banqueta. No por cansancio físico, sino porque el peso de lo que estaba escuchando era demasiado para sostenerse de pie. Su historia se repetía. Años después, en diferentes personas con las mismas heridas. Máximo Castellón no había cambiado. Solo había perfeccionado sus métodos. Silvana. Don Efrén susurró el nombre como si doliera pronunciarlo. ¿Dónde está ahora? No lo sé, Luciana admitió. Después de que la despidieron, desapareció. Nadie del departamento volvió a saber de ella. Algunos creían que se mudó fuera del país. Otros decían que estaba demasiado asustada para quedarse. Amara levantó la mano. Yo sí sé dónde está. Todas las miradas convergieron en la periodista. Silvana Montero es mi fuente. Ha sido mi fuente desde el principio. Ella fue quien me contactó, quien me habló de Don Efrén, quien me dio los primeros documentos sobre las irregularidades de Castellón. Está escondida, pero está dispuesta a hablar. Ha estado esperando este momento. Renato sintió que las piezas de un rompecabezas gigante empezaban a encajar. Don Efrén, Luciana, Silvana, Amara, personas separadas por el tiempo y las circunstancias, pero conectadas por una misma verdad que Máximo Castellón había intentado enterrar con dinero, abogados y miedo. Quiroga guardó el documento de confidencialidad en su portafolio y caminó hacia la puerta del taller. Se detuvo en el umbral sin girarse. Están cometiendo un error que lamentarán profundamente, dijo con voz helada. Máximo Castellón no es un hombre que pierde, y cuando se entere de lo que pasó aquí esta noche, van a desear haber firmado ese papel. Salió sin esperar respuesta. El motor del auto lujoso rugió y las luces desaparecieron calle abajo. Luciana no se fue con él. Se quedó de pie en el taller, como si cruzar esa puerta de vuelta al mundo de Castellón fuera algo que ya no podía hacer. Don Efrén la miró. Durante un largo momento, nadie habló. Entonces el viejo hizo algo que sorprendió a todos, incluso a sí mismo. Se levantó de su banqueta, caminó hacia Luciana y le tendió la mano. «Tardaste mucho», dijo con voz temblorosa, «pero llegaste». Luciana tomó su mano y las lágrimas que había contenido durante años cayeron sin control. «Perdóneme», susurró. «Usé sus diseños. Construí mi carrera sobre su trabajo. Y nunca dije nada. Nunca tuve el valor de... El valor lo tuviste hoy». Don Efrén apretó su mano con una firmeza que desmentía su edad. «Y hoy es lo único que importa». Renato observaba la escena con un nudo en la garganta. Estaba presenciando algo que iba mucho más allá de un caso de ingeniería o de fraude corporativo. Estaba presenciando el momento en que personas rotas por el mismo sistema encontraban la fuerza de unirse contra él. Amara se acercó a Renato. «Necesitamos actuar rápido. Cuando Quiroga le cuente a Máximo lo que pasó aquí, van a moverse para destruir evidencia, presionar testigos y preparar una contraofensiva legal. Tenemos horas, no días. ¿Qué propones? Mañana a primera hora presentamos todo lo que tenemos ante la Comisión Nacional de Seguridad Automotriz. Tengo un contacto ahí, un hombre que lleva años esperando un caso sólido contra Castellón. Se llama Coronel Artemio Bravo. Es incorruptible. Si le damos evidencia concreta, él puede ordenar la revisión inmediata de cada vehículo con el Titán B8. ¿Y si Castellón intenta bloquear la investigación? Amara sonrió por primera vez esa noche. Por eso necesitamos a Silvana. Su testimonio, combinado con la confesión de Luciana, los planos originales de Don Efrén y tu descubrimiento del sabotaje, crean un caso que ni el ejército de abogados de Castellón podrá derrumbar. Renato miró a Don Efrén, quien asintió lentamente. Miró a Luciana, que se limpió las lágrimas y se irguió con una determinación renovada. Miró a Amara, que ya estaba haciendo llamadas en su teléfono. «Entonces hagámoslo», dijo Renato. Esa noche,
en un pequeño taller que olía a aceite y a esperanza. 4 personas que el sistema había intentado aplastar comenzaron a construir algo que el dinero de Máximo Castellón no podría comprar ni destruir: la verdad. Pero ninguno de ellos sabía que a pocas cuadras, en el interior del auto lujoso que se alejaba, Quiroga no estaba llamando a Máximo. Estaba llamando a alguien más, alguien cuyo nombre nunca aparecía en documentos corporativos, alguien que se encargaba de los problemas que los abogados no podían resolver. Y esa persona acababa de recibir 4 nombres. Nadie durmió esa noche en el taller El Refugio. Don Efrén preparó café en la cafetera vieja que llevaba décadas funcionando con la misma terquedad que su dueño. Luciana se sentó en un rincón, revisando documentos en su teléfono, borrando archivos corporativos de Castellón que pudieran rastrear su ubicación. Amara hacía llamadas en voz baja, coordinando con Silvana Montero para el encuentro del día siguiente. Y Renato, sentado frente al motor que había traído en su camioneta como evidencia, repasaba mentalmente cada detalle del sabotaje para asegurarse de que su testimonio fuera irrefutable. El amanecer los encontró exhaustos pero unidos por algo que ninguno de ellos tenía desde hacía mucho tiempo: un propósito compartido. La oficina de la Comisión Nacional de Seguridad Automotriz abre temprano, Amara anunció mientras guardaba su teléfono. El coronel Artemio Bravo aceptó recibirnos, pero necesitamos llegar antes de que Castellón se entere de nuestros movimientos. Ya se enteró, Luciana dijo con tono sombrío. Conozco a Máximo. Quiroga lo habrá llamado apenas salió de aquí. A estas alturas, ya tiene un plan para neutralizarnos. Entonces, no perdamos más tiempo. Don Efrén se levantó, guardando sus planos originales en la mochila con el cuidado de quien protege algo sagrado. Estos papeles llevan años esperando ver la luz. No voy a dejar que esperen un minuto más. Salieron del taller cuando el barrio Las Cruces apenas comenzaba a despertar. La panadería de al lado ya emanaba ese aroma cálido de siempre, y por un instante, Renato pensó en lo extraño que era que el mundo siguiera funcionando normalmente mientras ellos cargaban sobre sus hombros una verdad que podía derrumbarlo todo. Subieron a la camioneta de Renato, Don Efrén en el asiento del copiloto, aferrando su mochila contra el pecho. Luciana y Amara atrás. El motor que Renato había reparado iba asegurado en la parte trasera, cubierto con una lona. Llevaban apenas unas cuadras recorridas cuando el teléfono de Amara sonó. La periodista contestó y su rostro cambió inmediatamente. «¿Silvana? Tranquila. Habla despacio, ¿qué pasó?» Los demás observaron cómo Amara palidecía con cada segundo que pasaba. Cuando colgó, sus manos temblaban. Silvana dice que alguien estuvo frente a su edificio toda la noche. Un auto estacionado con las luces apagadas. Se fue hace apenas 1 hora. La están vigilando. Renato apretó el volante. Es peor que eso. Amara tragó saliva. Cuando Silvana bajó a revisar, encontró un sobre debajo de su puerta. Adentro había una sola hoja. Una foto de ella entrando a mi oficina la semana pasada. Y una nota que decía: «Todavía estás a tiempo de olvidar». El silencio dentro de la camioneta era asfixiante. Don Efrén cerró los ojos. Conocía ese lenguaje. Lo había vivido en carne propia años atrás, cuando intentó recuperar sus diseños y de repente comenzaron a aparecer personas desconocidas cerca de su taller, llamadas de números bloqueados a medianoche, señales inconfundibles de que alguien con poder quería recordarle lo pequeño que era. «Silvana quiere retirarse», Amara dijo con voz quebrada. «Tiene miedo. No la culpo. Sin Silvana, nuestro caso se debilita». Luciana razonó fríamente, su mente de ingeniera buscando soluciones como buscaba fallas en motores. «Mi testimonio y el de Don Efrén son fuertes, pero ella tiene documentos internos que yo no tengo. Reportes originales, correos electrónicos, datos de las pruebas de seguridad que Máximo ordenó destruir. Entonces vamos por ella primero», Renato decidió. Amara le dio la dirección. Quedaba al otro lado de la ciudad, en un edificio modesto en un barrio que no aparecía en los mapas turísticos. Renato condujo en silencio, esquivando el tráfico matutino con la precisión de quien conoce cada calle como conoce cada pieza de un motor. Cuando llegaron al edificio de Silvana, Renato estacionó la camioneta frente a la entrada. Amara subió sola mientras los demás esperaban. Los minutos se arrastraban como horas. Finalmente, la puerta del edificio se abrió y Amara salió acompañada de una mujer
que caminaba con la cautela de quien ha aprendido a mirar sobre su hombro constantemente. Silvana Montero tenía la mirada de alguien que ha sido obligada a vivir a la sombra durante demasiado tiempo. Pero debajo de esa cautela había una chispa de algo que el miedo no había podido apagar del todo. Cuando subió a la camioneta y vio a Luciana, se detuvo. «Luciana», dijo simplemente. «Silvana», Luciana respondió. Hubo un momento tenso, cargado de historia compartida. La última vez que se habían visto fue el día en que Silvana fue escoltada fuera del edificio de Castellón con sus pertenencias en una caja, mientras Luciana observaba desde su oficina sin hacer nada. «No vine aquí por ti», Silvana aclaró con voz firme. «Vine porque hay personas conduciendo autos que pueden detenerse sin aviso. Personas que no saben que sus vidas dependen de un motor defectuoso que un hombre codicioso se negó a corregir». «Lo sé», Luciana aceptó el golpe sin defenderse. «Y tienes todo el derecho a no perdonarme. El perdón no está en mi lista de prioridades ahora mismo». Silvana se abrochó el cinturón. «Lo que sí está es asegurarme de que Máximo Castellón no pueda seguir jugando con la seguridad de la gente». Silvana abrió su bolso y sacó un disco portátil de almacenamiento. «Aquí está todo. Cada reporte de prueba original, cada correo donde Máximo ordena ignorar los resultados, cada registro de las certificaciones falsificadas. Lo copié todo antes de que borraran mi acceso al sistema. Lo he guardado durante años esperando que llegara el momento correcto». «Ese momento es ahora», don Efrén dijo desde el asiento delantero sin girarse. Su voz era suave, pero cargaba el peso de un hombre que había esperado décadas por justicia. Silvana miró la parte trasera de su cabeza. «¿Usted es don Efrén? ¿El ingeniero original?» «Lo que queda de él», respondió con una sonrisa triste. «Sus diseños eran extraordinarios», Silvana dijo, y había genuina admiración en su voz. «Cuando trabajé con ellos, supe que habían sido creados por alguien que amaba la ingeniería de una forma que ya nadie ama nada. Lamento lo que le hicieron». Don Efrén no respondió con palabras. Solo asintió y apretó su mochila un poco más fuerte contra su pecho. Renato arrancó la camioneta rumbo a la sede de la Comisión Nacional de Seguridad Automotriz. Pero cuando estaban a mitad de camino, su teléfono vibró. Era un mensaje de texto de un número que reconoció inmediatamente. Elena Castellón. «No vayan a la comisión. Mi padre llegó primero. Tiene una orden judicial temporal que bloquea cualquier investigación sobre el Titán UP8 por las próximas 48 horas. Quiroga la consiguió esta madrugada con un juez cercano». Renato leyó el mensaje en voz alta. El efecto fue demoledor. Amara golpeó el asiento con frustración. Luciana apretó los puños en silencio. Silvana cerró los ojos como si hubiera esperado exactamente esto. Solo don Efrén permaneció calmado. «Para», le dijo a Renato. «¿Qué?» «Detén la camioneta. Necesito pensar». Renato se orilló en una calle tranquila. Don Efrén se quedó en silencio durante un momento que se sintió interminable. Luego habló con la claridad de alguien que ha tenido años para prepararse para este momento exacto. «Máximo siempre fue más rápido con el dinero y las leyes. Así me venció a mí. Así venció a Silvana. Así intenta vencernos ahora». Abrió los ojos y miró a Renato. Pero hay algo que Máximo nunca entendió. Algo que no puede comprar ni bloquear con órdenes judiciales. «¿Qué es?», Renato preguntó. «La opinión pública». Amara se inclinó hacia adelante, entendiendo inmediatamente. «¿Está sugiriendo que publiquemos todo antes de ir a la comisión?». «Estoy sugiriendo que la verdad no necesita permiso de un juez para existir». Don Efrén se giró hacia Amara. «Tú eres periodista. Tienes la grabación de anoche, los documentos de Silvana, mis planos originales y el testimonio de Luciana. Si eso se hace público, ninguna orden judicial del mundo podrá contener las consecuencias. Pero si publicamos sin pasar primero por la comisión, Castellón podría argumentar que estamos difamando sin evidencia oficial verificada». Luciana advirtió. «Que argumente lo que quiera», don Efrén respondió con una firmeza que hizo vibrar su voz. «Cuando la gente sepa que está conduciendo autos que pueden detenerse sin aviso, ningún argumento legal va a importar. La presión pública obligará a la comisión a actuar, con o sin orden judicial». El teléfono de Renato vibró nuevamente. Otro mensaje de Elena. «Hay algo más. Mi padre acaba de convocar una conferencia de prensa para esta tarde.
Va a anunciar que el Titán V8 pasó todas las pruebas de seguridad y que un empleado descontento intentó sabotear el motor. Va a culparte a ti, Renato. Va a decir que tú manipulaste el motor durante la demostración para extorsionar a la empresa. Renato sintió como si le hubieran vaciado un balde de agua helada. Máximo no solo iba a defenderse, iba a atacar. Iba a convertir al héroe en villano y al villano en víctima. Ese es su juego, Luciana confirmó con amargura. Controlar la narrativa antes de que la verdad tenga oportunidad de respirar. Lo vi hacerlo docenas de veces. Cuando alguien lo amenaza, no se defiende. Ataca primero, más fuerte, más rápido. ¿Y la promesa que me hizo? Renato dijo de repente, recordando algo que había quedado suspendido en el caos de las últimas horas. En la sala de juntas, frente a 10 ejecutivos, Máximo me prometió 1 año de salario de ingeniero si hacía funcionar el motor. Lo hice. Nunca pagó. Y nunca lo hará, Luciana dijo. Para Máximo, las promesas a personas como nosotros son decoración verbal. Las dice para sentirse generoso y las olvida antes de que terminen de sonar. Don Efrén puso una mano sobre el hombro de Renato. Muchacho, lo que Máximo te debe no se paga con dinero, se paga con justicia. Y eso es exactamente lo que vamos a cobrarle. Renato respiró profundamente. Luego tomó una decisión. Amara, ¿puedes publicar todo antes de la conferencia de prensa de Castellón? La periodista ya estaba tecleando en su teléfono. Puedo tener un artículo completo con evidencia documental y la grabación de audio listo en 3 horas. Lo publicaré en mi plataforma digital y lo enviaré simultáneamente a todos los medios nacionales. Para cuando Castellón se suba al podio, la verdad ya estará en cada pantalla del país. Hazlo. Lo que siguió fueron las 3 horas más intensas en la vida de cada uno de ellos. Amara trabajaba desde su computadora portátil en la parte trasera de la camioneta, estacionados en un lugar discreto. Silvana le pasaba documentos digitales. Luciana verificaba datos técnicos. Don Efrén revisaba que los planos originales estuvieran correctamente explicados para que cualquier persona, no solo ingenieros, pudiera entender lo que significaban. Y Renato hacía algo que nadie le pidió, pero que resultó ser decisivo. Grabó un video. Con su teléfono apoyado en el tablero de la camioneta, mirando directamente a la cámara con esas manos todavía manchadas de grasa y esos ojos que cargaban la honestidad de quien no tiene nada que esconder, Renato habló. Mi nombre es Renato Ibarra. Soy mecánico. Trabajo en un taller del barrio Las Cruces. Ayer, el hombre más poderoso de la industria automotriz me llevó a su oficina para humillarme. Me puso un motor enfrente y me retó a encenderlo frente a sus ejecutivos. Pensó que me iba a ridiculizar, pero cuando encendí ese motor, descubrí algo que él quería mantener oculto. Hizo una pausa. No ensayada. Real. Ese motor fue saboteado, pero no por un criminal. Fue saboteado por una ingeniera valiente que intentaba evitar que autos con defectos mortales llegaran a las calles. Porque el señor Castellón sabía que el motor era peligroso y decidió venderlo de todas formas. Sus ojos brillaban. No de lágrimas, sino de esa verdad que no necesita adornos para ser poderosa. Soy un mecánico de barrio. No tengo títulos, ni dinero, ni poder. Pero tengo manos que saben escuchar lo que un motor necesita. Y hoy, esas manos descubrieron que hay familias enteras circulando en autos que pueden detenerse sin aviso. Hoy, esas manos sostienen la verdad, y la verdad no se calla con dinero ni con amenazas. Esto no lo hago por venganza. Lo hago porque en algún lugar hay una madre llevando a sus hijos a la escuela en uno de esos autos. Hay un padre yendo a trabajar. Hay un abuelo visitando a sus nietos. Y ninguno de ellos sabe que su vida depende de la decisión de un hombre que eligió el dinero por encima de la seguridad de seres humanos. Detuvo la grabación. Sus manos temblaban. Amara, que había escuchado todo mientras trabajaba, lo miraba con la boca ligeramente abierta. ¿Qué? Renato preguntó. Eso. Amara señaló el teléfono. Es exactamente lo que le faltaba a mi artículo. La cara de la verdad. ¿Me permites publicar tu video junto con la investigación? Renato asintió. A las 11 de la mañana, Amara presionó publicar. El artículo contenía todo. La grabación del taller, los documentos de Silvana, los planos originales de Don Efrén, el testimonio de Luciana y el video de Renato, un mecánico de barrio mirando a la cámara con las manos sucias y el corazón limpio.
contando una verdad que millones necesitaban escuchar. En menos de una hora, el artículo tenía 100.000 lecturas. En 2 horas, 500.000. El video de Renato se compartía en cada red social del país como un incendio que ningún departamento legal podía apagar. Y a las 4 de la tarde, cuando Máximo Castellón subió al podio de su conferencia de prensa con su traje impecable y su sonrisa de depredador, listo para destruir la reputación de un mecánico de barrio, se encontró con algo que no esperaba. Cada periodista en la sala ya conocía la verdad, y cada pregunta que le hicieron fue una bala que su ejército de abogados no pudo detener. Pero lo que nadie sabía, ni Renato, ni don Efrén, ni Amara, ni siquiera el propio Máximo, era que Elena Castellón no se había limitado a enviar mensajes de advertencia. Había hecho algo mucho más peligroso, algo que saldría a la luz en las próximas horas y que sacudiría los cimientos de todo lo que creían saber sobre esta historia. La conferencia de prensa de Máximo Castellón fue un desastre transmitido en vivo para todo el país. Desde la camioneta estacionada en una calle lateral, Renato, don Efrén, Luciana, Silvana y Amara observaban la transmisión en el teléfono de la periodista. La pantalla era pequeña, pero lo que mostraba era enorme. Máximo había subido al podio con su arrogancia de siempre. A su derecha, Quiroga sostenía una carpeta preparada con la narrativa que habían construido durante la madrugada. Renato era un estafador, un mecánico resentido que había manipulado el motor para extorsionar a la empresa. Todo estaba listo para destruirlo. Pero la primera pregunta de la prensa derrumbó el guión completo. Señor Castellón, ¿es cierto que usted ordenó falsificar las certificaciones de seguridad del Titán BT8 a pesar de conocer un defecto potencialmente mortal? Máximo parpadeó. Solo una vez. Pero esa única fracción de segundo reveló algo que ningún traje caro podía disimular. No esperaba esa pregunta. No tan pronto. No tan directa. No sé de dónde sale esa información absurda, respondió con una sonrisa que ya no convencía a nadie. Grupo Castellón opera bajo los más altos estándares de... Señor Castellón, otra periodista lo interrumpió. Hace 2 horas se publicó un artículo con documentos internos de su empresa, grabaciones de audio y testimonios de exempleados. ¿Puede confirmar o negar la autenticidad de esos documentos? Quiroga se inclinó hacia Máximo y le susurró algo al oído. La cámara captó el momento exacto en que el rostro de Máximo cambió. No fue gradual, fue instantáneo, como una máscara que se quiebra y deja ver lo que siempre estuvo debajo. Miedo. Esta conferencia ha terminado. Quiroga tomó el micrófono. Cualquier comunicación adicional se hará a través de nuestro departamento legal. Pero los periodistas no se detuvieron. Las preguntas llovían como piedras, mientras Máximo era escoltado fuera del salón por sus guardias de seguridad. Las cámaras lo siguieron hasta que desapareció detrás de una puerta, y la imagen que quedó grabada en la memoria colectiva del país fue la de un hombre poderoso, huyendo de la verdad. Dentro de la camioneta, Amara cerró la transmisión. El artículo tiene más de 2 millones de lecturas. El video de Renato supera los 5 millones de reproducciones. Cada medio del país está cubriendo la historia. Renato no celebró. Miraba la pantalla apagada con una expresión que mezclaba alivio y una extraña melancolía, porque sabía que esto no había terminado. Los hombres como Máximo Castellón no caían por una conferencia de prensa fallida. Se levantaban, reagrupaban y atacaban con más fuerza. Su teléfono vibró. Elena Castellón. Necesito verlos. Ahora. Tengo algo que cambia todo. Plaza del barrio Montecristo, junto a la fuente. Vengan solos. Renato mostró el mensaje al grupo. Las reacciones fueron mixtas. Podría ser una trampa, Silvana advirtió. Elena nos ha estado ayudando desde el principio, Amara defendió. Sin sus advertencias, Quiroga nos habría silenciado anoche. La pregunta no es si nos ha ayudado, Luciana intervino. La pregunta es por qué. Es la hija de Máximo. Lleva su apellido, su sangre, su herencia. ¿Por qué traicionar a su propio padre? Don Efrén, que había permanecido callado desde que terminó la conferencia, finalmente habló. Porque a veces la sangre no pesa tanto como la conciencia. Vamos. La plaza del barrio Montecristo era un espacio tranquilo rodeado de árboles viejos que habían visto pasar generaciones. La fuente central llevaba años sin funcionar, pero seguía ahí,
como un monumento a promesas incumplidas. Elena estaba sentada en un banco cerca de la fuente, sola, con un maletín sobre las rodillas y la postura de alguien que ha tomado una decisión irreversible. Cuando los vio llegar, se puso de pie. Sus ojos estaban enrojecidos pero secos. Ya no quedaban lágrimas, solo determinación. «Gracias por venir», dijo directamente, sin preámbulos. «No tengo mucho tiempo. Mi padre sabe que fui yo quien les advirtió sobre la orden judicial y la conferencia de prensa». Quiroga rastreó los mensajes. «Ya no soy bienvenida en mi propia familia». «Elena», Amara comenzó. «No necesito compasión». Elena la interrumpió con firmeza. «Necesito que escuchen lo que tengo que decir, porque lo que voy a revelarles es la razón por la que hice todo esto». Abrió el maletín. Dentro había un sobre grueso y una tablet encendida. Cuando era joven, mi padre era diferente. Ambicioso, sí. Obsesionado con el éxito, siempre. Pero no era cruel. No era el hombre que vieron en esa sala de juntas humillando a un mecánico por diversión. Su voz tembló apenas un instante antes de recuperar la firmeza. Todo cambió cuando su empresa empezó a crecer. El poder le mostró que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. Y poco a poco, el hombre que yo admiraba desapareció. En su lugar quedó alguien que solo veía números, ganancias, dominio. Miró a don Efrén directamente. «Señor, yo no había nacido cuando mi padre le robó sus diseños, pero crecí escuchando historias. Mi madre, antes de separarse de él, me contó que hubo un ingeniero brillante que fue la base de todo lo que Castellón Automotive construyó. Un hombre al que mi padre borró de la historia como si nunca hubiera existido». Don Efrén la miraba sin pestañear. Cada palabra de Elena era como una puerta abriéndose hacia habitaciones que él creía selladas para siempre. «Mi madre guardó cosas», Elena continuó. «Documentos que mi padre creía destruidos. Los guardó como seguro, como protección, por si algún día necesitaba defenderse de él». Sacó el sobre del maletín. «Cuando ella se fue de la casa, me los dejó a mí», me dijo. «Cuando sea el momento correcto, sabrás qué hacer con esto». Le entregó el sobre a don Efrén. El viejo lo abrió con manos que temblaban no de debilidad sino de emoción. Dentro había documentos que reconoció al instante. Eran los contratos originales que había firmado años atrás. Pero había algo más. Había versiones previas de esos mismos contratos, borradores que mostraban claramente las cláusulas que habían sido modificadas entre una versión y otra. «¿Qué es esto?», don Efrén susurró. «La prueba de que los documentos fueron alterados después de que usted los firmó», Elena explicó. «Usted firmó un acuerdo de sociedad igualitaria, pero Quiroga cambió las cláusulas clave antes de registrar el contrato oficialmente. Lo que usted firmó y lo que se presentó ante las autoridades son dos documentos diferentes». El mundo de don Efrén se detuvo. Durante años, décadas enteras, había vivido creyendo que su error había sido no leer lo que firmó. Había cargado con la culpa de su propia ingenuidad como una condena autoimpuesta. Y ahora, sentado en un banco de una plaza olvidada, descubría que no había sido ingenuo. Había sido estafado. El documento que él firmó era legítimo. Fue Quiroga quien lo corrompió después. Las lágrimas llegaron sin aviso. Don Efrén no sollozó, no hizo ruido. Simplemente dejó que el agua corriera por las arrugas de su rostro como ríos, encontrando cauces que siempre estuvieron ahí, esperando. Años de vergüenza, de culpa, de preguntarse qué habría pasado si hubiera sido más cuidadoso, se disolvían con cada lágrima. Renato se arrodilló frente a él y le puso una mano en la rodilla. No dijo nada, no hacía falta. Solo estuvo ahí, como don Efrén había estado para él tantas veces en ese taller que olía a aceite y a segundas oportunidades. Silvana se cubrió la boca con la mano, conteniendo su propia emoción. Luciana miraba al suelo, los puños apretados, la mandíbula tensa. Amara grababa todo, no como periodista sino como testigo de un momento que merecía ser preservado. «Hay más», Elena dijo suavemente, esperando a que don Efrén pudiera escuchar. El viejo levantó la mirada. «¿Más?». Elena encendió la tablet y mostró un documento digital. «Esto lo encontré hace apenas unas horas, revisando archivos personales de mi padre. Es la razón por la que decidí arriesgar todo. La razón por la que ya no puedo ser una Castellón». La pantalla mostraba un informe interno marcado como confidencial.
Era un reporte de incidentes del Titán Vito 8, y lo que contenía heló la sangre de todos los presentes. Hace semanas, un auto equipado con el Titán Big 8 se detuvo repentinamente en una autopista. Elena explicó con voz que luchaba por mantenerse firme. El conductor logró maniobrar hacia el arcén y nadie resultó herido. Pero el incidente fue reportado al servicio técnico de Castellón. Mi padre lo supo, Quiroga lo supo, Luciana. Todas las miradas se dirigieron a la directora de ingeniería. Yo no sabía de este incidente, Luciana dijo, genuinamente sorprendida. Nunca llegó a mi departamento. Porque mi padre lo interceptó personalmente. Elena continuó. Ordenó que el reporte fuera clasificado y destruido. Envió un mecánico de la empresa al domicilio del conductor. Le arreglaron el auto gratuitamente y le hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad con una compensación económica generosa. Compraron su silencio, Amara dijo con indignación controlada. Exactamente. Y eso no es todo. Elena pasó a la siguiente página del informe. No fue un solo incidente. Fueron 3. 3 autos diferentes. 3 conductores diferentes. En las semanas previas a la demostración en la sala de juntas. Mi padre sabía que el motor fallaba en condiciones reales. Lo sabía antes de traer a Renato. Y aún así, siguió vendiendo autos con el Titán BP8, sin retirarlos del mercado. El silencio que siguió tenía peso físico. 3 incidentes reales. 3 familias que habían estado al borde de una tragedia. Y un hombre que lo sabía y eligió el dinero sobre la seguridad de seres humanos. ¿Por qué trajeron a Renato entonces? Silvana preguntó la pregunta que todos estaban pensando. Si Máximo sabía que el motor fallaba, ¿para qué traer a un mecánico externo? Elena cerró la tablet. Porque mi padre necesitaba un chivo expiatorio. Su plan original era traer a alguien de afuera, hacer que intentara arreglar el motor y fracasara públicamente. Después, usaría ese fracaso como excusa para despedir a la mitad del departamento de ingeniería, incluyendo a Luciana, y contratar un equipo nuevo que no supiera nada sobre los reportes originales. Un equipo que haría exactamente lo que él ordenara sin cuestionar. Me iba a sacrificar para limpiar su desastre, Luciana comprendió con horror. A todos, Elena corrigió. Iba a culpar al equipo de ingeniería por el defecto, despedirlos y presentar el Titán B8 corregido como un triunfo de liderazgo corporativo. Máximo Castellón, el CEO que detectó el problema y lo solucionó personalmente. Esa era la historia que Quiroga estaba preparando. Pero Renato arruinó todo, don Efrén dijo con algo que sonaba peligrosamente cercano al orgullo. Completamente, Elena casi sonrió. En lugar de fracasar, descubrió el sabotaje. En lugar de callarse, habló. Y ahora mi padre está acorralado por la verdad que intentó enterrar. Don Efrén se puso de pie, sosteniendo los documentos contra su pecho como si fueran parte de su propio cuerpo, recuperada después de una amputación. Elena, dijo con voz grave, lo que has hecho hoy requiere más valor del que la mayoría de las personas tendrán en toda su vida. Enfrentar a tu propio padre, arriesgar tu apellido, tu herencia, tu lugar en el mundo, eso no es traición, es honra. Elena tragó saliva, luchando contra la emoción. Mi madre solía decirme que el apellido Castellón debería significar algo más que dinero. Quiero creer que todavía puede. El teléfono de Amara sonó. Contestó rápidamente y su expresión pasó de concentración a asombro en cuestión de segundos. Era mi contacto en la Comisión Nacional, dijo al colgar. El coronel Artemio Bravo vio el artículo y el video de Renato. Está furioso. No por nosotros, sino por los 3 incidentes que nunca fueron reportados oficialmente. Dice que eso constituye ocultamiento criminal de fallas de seguridad. Está moviendo sus recursos para anular la orden judicial de Quiroga y abrir una investigación formal. ¿Puede hacer eso? Renato preguntó. Cuando hay evidencia de riesgo inminente para la vida de personas, la comisión tiene autoridad para actuar por encima de órdenes judiciales civiles. Y con los documentos de Elena mostrando que Castellón ocultó incidentes reales, Bravo tiene todo lo que necesita. ¿Cuánto tiempo tardará? Don Efrén preguntó. Dijo que para mañana temprano tendrá la orden de revisión obligatoria de cada vehículo con el Titán P8 en el país, y una citación formal para Máximo Castellón. Por primera vez en horas, algo parecido a la esperanza se instaló en el grupo. Pero Renato sabía que las próximas horas serían las más peligrosas.
Un animal acorralado es un animal impredecible. Necesitamos protección, dijo. No solo legal, física. Si Máximo sabe que Elena nos entregó esos documentos... Ya pensé en eso. Elena sacó su teléfono. El coronel Bravo ofreció custodia protectora para todos nosotros hasta que se formalice la investigación. Un equipo de la comisión nos estará esperando en una dirección que me enviará en minutos. Mientras esperaban la dirección, Renato se alejó unos pasos del grupo. Necesitaba un momento. Solo uno. Se paró junto a la fuente que no funcionaba y miró el cielo que empezaba a oscurecerse. Hacía apenas un día. Era un mecánico de barrio que arreglaba autos viejos en un taller que la mayoría de la gente no encontraría en un mapa. Ahora su rostro estaba en cada pantalla del país, y la verdad que había descubierto sacudía los cimientos de un imperio. Don Efrén se acercó a él en silencio. ¿Estás bien, muchacho? No lo sé, Renato admitió. Todo esto es demasiado. Yo solo quería arreglar un motor. Don Efrén sonrió. Esa sonrisa que era mitad tristeza, mitad sabiduría. A veces arreglar un motor es arreglar el mundo, Renato. A veces las manos que saben escuchar máquinas también saben escuchar injusticias. Eso no es casualidad, es destino. ¿Usted cree en el destino? Creo en ti. Don Efrén respondió simplemente. Desde el día que llegaste a mi taller, supe que esas manos estaban hechas para algo más grande que cambiar aceite. Solo necesitaban la oportunidad correcta. El teléfono de Elena vibró con la dirección. Era momento de moverse. Pero cuando el grupo caminaba hacia la camioneta, Renato notó algo que detuvo su corazón. Al otro lado de la plaza, parcialmente oculto entre los árboles, había un auto estacionado con las luces apagadas. El mismo tipo de auto que había estado vigilando a Silvana. Y dentro, apenas visible en la penumbra, alguien los estaba fotografiando. «Suban», Renato ordenó con voz baja pero urgente. Ahora, cuando arrancó la camioneta y tomó la primera calle disponible, miró por el espejo retrovisor. El auto encendió sus luces y comenzó a moverse. Los estaban siguiendo. Y la persona detrás del volante de ese auto no era un abogado ni un ejecutivo. Era alguien que Quiroga había llamado aquella noche desde el taller. Alguien cuyo trabajo no dejaba rastros en documentos corporativos. Alguien que acababa de recibir una nueva instrucción de Máximo Castellón. Recuperar los documentos de Elena a cualquier precio. Renato aceleró sin pensarlo. No de manera temeraria, sino con esa precisión instintiva de quien conoce cada calle de su ciudad como conoce cada pieza de un motor. Giró a la derecha, luego a la izquierda. Tomó un callejón estrecho que solo los vecinos del barrio conocían. Don Efrén se aferraba al asiento sin decir palabra. Luciana y Silvana se sostenían una de la otra en la parte trasera. Amara miraba por la ventana trasera, rastreando las luces del auto perseguidor. «Sigue ahí», confirmó Amara. «Pero se quedó atrás en el callejón. No conoce estas calles como tú». Renato tomó otra curva cerrada y salió a una avenida principal donde el tráfico nocturno les dio cobertura. Se mezcló entre los demás vehículos y redujo la velocidad para no llamar la atención. Después de varias cuadras, las luces desaparecieron del retrovisor. «Los perdimos», Renato exhaló. «Por ahora», don Efrén dijo con gravedad. «Pero saben quiénes somos. Saben dónde está el taller, y pronto sabrán dónde estamos». El teléfono de Elena vibró. Leyó el mensaje y dio la dirección al grupo. «El coronel Bravo nos espera en la sede de la Comisión Nacional. Envió una escolta que nos interceptará en camino». Efectivamente, pocas cuadras después, 2 vehículos oficiales de la Comisión Nacional de Seguridad Automotriz se posicionaron uno delante y otro detrás de la camioneta de Renato. La sensación de protección fue inmediata, como un muro invisible que de repente separaba al grupo del peligro. La sede de la comisión era un edificio gubernamental sobrio, sin la ostentación del rascacielos de Castellón, pero con algo que aquel lugar nunca tuvo: autoridad legítima. Cuando entraron al estacionamiento subterráneo, las puertas de seguridad se cerraron detrás de ellos con un sonido que por primera vez en horas no se sentía amenazante sino reconfortante. El coronel Artemio Bravo los esperaba en la sala de reuniones del 3er piso. Era un hombre cuya presencia llenaba cualquier espacio que ocupara, no por su tamaño ni por su voz, sino por esa calma absoluta que solo poseen quienes han dedicado su vida a hacer lo correcto, sin importar el costo personal. Unos ojos que parecían leer intenciones antes de que las palabras las revelaran. «Señores»,
dijo sin preámbulos, estrechando la mano de cada uno. Cuando llegó a don Efrén, se detuvo un segundo más. Ingeniero, he leído sus planos originales esta noche. Son extraordinarios. Lamento que el sistema le haya fallado durante tanto tiempo. Don Efrén apretó la mano del coronel con firmeza. Todavía estamos a tiempo de corregirlo. Exactamente por eso están aquí. Bravo los invitó a sentarse alrededor de una mesa sobre la cual ya estaban desplegados documentos, mapas y pantallas encendidas. Les seré directo. Lo que ustedes destaparon no es solo un caso de fraude corporativo. Es un caso de seguridad pública con implicaciones que van más allá de lo que imaginan. Señaló una pantalla que mostraba un mapa con puntos marcados. Gracias a los datos de la señora Montero y al artículo de la señorita Vidal, mi equipo ha estado trabajando las últimas horas identificando cada vehículo vendido con el motor Titan V8. Hasta este momento, hemos localizado 412 autos circulando con ese motor en todo el país. La cifra golpeó la sala como un trueno silencioso. 412 familias, 412 vidas en riesgo potencial. La orden judicial que Quiroga consiguió para bloquear nuestra investigación fue anulada hace una hora. Bravo continuó. El juez que la firmó está siendo investigado por conflicto de intereses. Resulta que es socio de un club privado cuya membresía fue pagada directamente por Grupo Castellón. Máximo compra todo, Luciana murmuró. No todo. Bravo la miró directamente. No me compró a mí. Y no compró el valor de ninguno de ustedes. Se giró hacia Elena. Señorita Castellón, los documentos que usted proporcionó sobre la alteración de contratos son la pieza clave de todo esto. Con ellos, no solo podemos demostrar fraude corporativo, sino falsificación documental, que es un delito penal. Quiroga enfrenta cargos serios. ¿Y mi padre? Elena preguntó con voz que luchaba entre la firmeza y el dolor de una hija que sabe lo que viene. Bravo la miró con respeto. Su padre enfrenta cargos de ocultamiento de fallas de seguridad, fraude contra los consumidores, manipulación de certificaciones oficiales y obstrucción de investigaciones de seguridad pública. Si los 3 conductores de los incidentes previos están dispuestos a testificar, se añadirán cargos adicionales por cada caso. Elena asintió lentamente. No lloró, pero algo en sus ojos se apagó y se encendió al mismo tiempo, como cuando se cierra una puerta y se abre otra. Hay algo que necesito informarles. Bravo adoptó un tono más grave. El auto que los seguía esta noche pertenece a una empresa de investigación corporativa llamada Grupo Halcón. Son especialistas en vigilancia, intimidación legal y presión sobre testigos. No cruzan líneas violentas, pero son extremadamente efectivos, destruyendo reputaciones y fabricando problemas legales para silenciar personas. Quiroga los contrató, Renato dijo. No era pregunta. Castellón los tiene como servicio permanente. Fueron ellos quienes vigilaron a la señora Montero. Fueron ellos quienes dejaron la fotografía bajo su puerta. Y fueron ellos quienes, según nuestra inteligencia, intentaron acceder a los registros personales de cada uno de ustedes durante las últimas horas buscando cualquier cosa que pudieran usar en su contra. Silvana tembló visiblemente. La idea de que alguien había estado escarbando en su vida privada buscando armas para destruirla era una violación que no dejaba marcas visibles, pero dolía profundamente. Luciana, sentada a su lado, hizo algo inesperado. Extendió su mano y la posó sobre la de Silvana. No dijo nada. No hacía falta. Era un gesto que contenía años de culpa, de arrepentimiento, de todo lo que debería haber hecho cuando vio cómo Silvana era expulsada de Castellón y no movió un dedo para defenderla. Silvana miró la mano de Luciana sobre la suya. Durante un instante que pareció contener años enteros, su rostro fue un campo de batalla entre el resentimiento y algo más profundo. Algo que se parecía a la comprensión de que ambas habían sido víctimas del mismo sistema, aplastadas por la misma maquinaria, separadas por el miedo que ese sistema cultivaba deliberadamente entre quienes podían haberlo enfrentado juntas. «No me pidas perdón», Silvana susurró. «No te lo pido», Luciana respondió. «Te pido que me dejes estar a tu lado ahora, porque debí estarlo entonces». Silvana no retiró su mano. Y ese gesto minúsculo, casi invisible para los demás, fue más elocuente que cualquier discurso sobre reconciliación. Bravo carraspeó suavemente. «Hay un último asunto.
Y es quizás el más importante de todos. Tocó una pantalla y apareció una imagen. Era una fotografía satelital del estacionamiento de una concesionaria de Castellón Automotive. Decenas de autos nuevos, relucientes, listos para ser entregados a compradores que no tenían idea de lo que llevaban bajo el capó. Esta mañana, antes de que el artículo se publicara, Castellón despachó un lote de 23 vehículos nuevos con el Titán V8 a diferentes concesionarias del país. Esos autos están siendo entregados a compradores en este preciso momento. ¿Están entregando autos que saben que son peligrosos ahora mismo? Renato se puso de pie, la indignación encendiendo cada fibra de su cuerpo. Fueron despachados antes de la publicación, pero las entregas no fueron detenidas después, lo cual significa que Castellón, a pesar de saber que la verdad ya es pública, no ha ordenado detener las ventas. Porque detenerlas sería admitir culpabilidad. Quiroga, no. No era Quiroga quien hablaba, era Elena. Y el hecho de que ella pudiera anticipar la lógica de su propio padre con esa precisión, revelaba cuánto conocía los mecanismos de ese imperio, y cuánto le costaba emocionalmente entenderlos. Bravo asintió. Exactamente. Por eso necesito actuar ahora. Esta noche voy a emitir una orden de retiro obligatorio de todos los vehículos con el Titán V8 del mercado. Cada concesionaria será notificada. Cada comprador será contactado. Cada auto será revisado. ¿Y Castellón? Don Efrén preguntó. Mañana a primera hora, Máximo Castellón y Dante Saúl Quiroga recibirán citaciones formales para comparecer ante la comisión. Si no se presentan voluntariamente, se emitirán órdenes de detención. Las palabras resonaron en la sala como campanas. Órdenes de detención. Para el hombre más poderoso de la industria automotriz del país. El hombre que durante décadas había comprado silencios, destruido carreras y manipulado el sistema como si fuera su juguete personal. Don Efrén cerró los ojos. Renato lo observó y vio algo que nunca había visto en el rostro del viejo. Paz. No felicidad, no triunfo, no venganza satisfecha. Paz. La paz de un hombre que finalmente ve que la injusticia que cargó sobre sus hombros durante la mayor parte de su vida está a punto de ser reconocida. Don Efrén. Bravo se dirigió a él con una solemnidad que hizo que todos en la sala prestaran atención. Quiero que sepa algo. Los planos que usted diseñó, los motores que usted creó, representan algunas de las innovaciones más brillantes que la ingeniería automotriz de este país ha producido. Lo que Castellón le hizo no solo fue un crimen contra usted, fue un crimen contra el progreso. Hizo una pausa. Como parte de la investigación, voy a recomendar formalmente que se revise la propiedad intelectual de todos los diseños de Castellón Automotive que se originaron durante su periodo como ingeniero. Si los documentos de la señorita Elena confirman lo que creemos, usted podría recuperar legalmente lo que siempre fue suyo. Don Efrén abrió los ojos. Brillaban. No de lágrimas esta vez, sino de algo que Renato solo podía describir como resurrección. Como si una parte de él que había estado enterrada durante años, la parte que era ingeniero, creador, soñador, estuviera saliendo de la tierra hacia la luz. Yo no hice esto por los diseños. Don Efrén dijo con voz temblorosa pero clara. Los diseños son metal y papel. Lo hice por él. Señaló a Renato. Lo hice porque este muchacho merece vivir en un mundo donde el talento sea respetado, no robado. Donde las manos que saben crear cosas extraordinarias no sean humilladas por personas que solo saben comprar y vender. Renato sintió el nudo en su garganta apretarse hasta casi no poder respirar. Ese hombre, ese viejo terco y sabio que lo había recogido de la calle y le había enseñado a escuchar motores, acababa de decir frente a un coronel y frente a todos que todo lo que había hecho en su vida lo había hecho por él. Don Efrén. Renato intentó hablar, pero las palabras no salían. No digas nada, muchacho. Don Efrén sonrió. Esa sonrisa que era mitad lágrima y mitad sol. Solo prométeme que cuando todo esto termine, vas a seguir haciendo lo que mejor sabes hacer. Escuchar lo que las cosas necesitan. Los motores, las personas, el mundo. Esas manos tuyas entienden un lenguaje que no se enseña en universidades. No dejes que nadie te convenza de que eso no vale. Renato asintió, incapaz de hablar. A su lado, Amara grababa con lágrimas rodando por sus mejillas.
Elena miraba hacia la ventana, procesando el hecho de que estaba presenciando el tipo de amor que su padre jamás había sido capaz de dar. Silvana apretaba la mano de Luciana sin darse cuenta de que lo hacía. Bravo permitió que el momento existiera. No lo interrumpió. Había aprendido en su carrera que los momentos de verdad humana son más poderosos que cualquier procedimiento legal. Finalmente, se aclaró la garganta. «Hay algo más que necesitan saber antes de que terminemos esta noche». Encendió otra pantalla. Mostraba un comunicado oficial que estaba a punto de ser enviado a todos los medios del país. Esta noche, la Comisión Nacional de Seguridad Automotriz va a emitir una alerta pública sobre el Titán V8. Cada propietario de un vehículo con ese motor será notificado directamente. Se establecerán centros de revisión en cada ciudad, y el costo total de las reparaciones será asumido por Grupo Castellón, por orden de esta comisión. Castellón no aceptará eso voluntariamente, Luciana señaló. No necesita aceptarlo. Es una orden, no una invitación. Bravo apagó las pantallas. Ahora, todos ustedes se quedarán en las instalaciones de la comisión esta noche. Tenemos habitaciones de resguardo. Grupo Halcón no puede acceder aquí, y mañana, cuando amanezca, el mundo será muy diferente para Máximo Castellón. Mientras el grupo era escoltado a las habitaciones, Renato se quedó atrás. Necesitaba un momento. Se paró frente a una ventana que daba a la ciudad nocturna. Todas esas luces que representaban familias, historias, vidas que ni siquiera sabían lo cerca que habían estado del peligro. Elena se acercó. Se quedó de pie a su lado sin hablar durante un rato. «¿Estás bien?», Renato preguntó finalmente. «Acabo de ayudar a que arresten a mi padre». Elena respondió sin autocompasión, solo con esa honestidad descarnada que Renato había empezado a reconocer como su cualidad más valiente. «No sé si algún día estaré bien con eso, pero sé que estaré peor si no lo hacía». «Tu padre tomó decisiones que pusieron vidas en peligro». «Lo sé, pero sigue siendo mi padre». Su voz se quebró apenas un instante. «Y la parte más difícil no es saber que hice lo correcto. La parte más difícil es saber que él nunca lo entenderá. Para él, yo soy la traidora, y vivirá el resto de su vida creyendo eso». Renato no tenía palabras de consuelo que no sonaran vacías. Así que hizo lo que don Efrén le había enseñado sin saber que se lo enseñaba. Estuvo presente, sin arreglar nada, sin ofrecer soluciones, solo estando ahí. «Gracias», Elena susurró. «¿Por qué? Por no decirme que todo va a estar bien. Porque ambos sabemos que no es así de simple». Se quedaron en silencio mirando la ciudad. En algún lugar allá abajo, Máximo Castellón estaba en su mansión, rodeado de abogados, preparando su última defensa. En algún lugar, Quiroga calculaba escapatorias legales. En algún lugar, los operativos de Grupo Halcón recibían la orden de retirarse porque su cliente estaba a punto de perder el poder para pagarles. Y en algún lugar, en 412 hogares, familias dormían sin saber que mañana recibirían una llamada que posiblemente les salvaría la vida. Pero lo que nadie sabía, ni Renato, ni Elena, ni siquiera el coronel Bravo, era que Máximo Castellón no estaba preparando una defensa. Estaba preparando algo mucho más inesperado, algo que nadie en esa sala habría podido predecir. Y ese algo cambiaría el destino de todos para siempre. Nadie esperaba lo que sucedió al amanecer. Cuando el coronel Bravo encendió las pantallas de la sala de reuniones para coordinar las citaciones formales, un comunicado de Grupo Castellón ya estaba circulando en todos los medios del país. No era un comunicado legal, no era una defensa preparada por Quiroga. Era una carta firmada personalmente por Máximo Castellón. Bravo la leyó en voz alta para el grupo reunido. A la opinión pública, a las familias afectadas y a las personas que tuve la cobardía de lastimar en nombre del progreso. Renato y don Efrén intercambiaron una mirada de absoluta incredulidad. Durante décadas construí un imperio convenciéndome de que el fin justificaba los medios. Robé diseños que no me pertenecían. Destruí carreras de personas inocentes. Ordené ocultar fallas que ponían vidas en riesgo. Y cuando la verdad me alcanzó, mi primer instinto fue silenciarla con dinero y amenazas. Elena, de pie junto a la ventana, escuchaba con los ojos cerrados y las manos temblando. Anoche, cuando mi hija Elena me enfrentó por última vez, me dijo algo que ningún abogado, ningún asesor, ningún socio me había dicho jamás. «Papá,
Todavía puedes elegir quién quieres ser cuando esto termine. Y por primera vez en mi vida, escuché. Bravo hizo una pausa. La sala estaba en silencio absoluto. Me presento voluntariamente ante la Comisión Nacional de Seguridad Automotriz. Acepto toda responsabilidad por las fallas del motor Titan UP8. Ordeno el retiro inmediato de los 412 vehículos afectados con cobertura total de costos. Y reconozco públicamente que los diseños que construyeron este imperio fueron creados por el ingeniero Efrén Madariaga, a quien le fue negado su crédito y su dignidad mediante documentos fraudulentos. Don Efrén se llevó la mano al pecho. Nadie en esa sala conocía su apellido completo. Nadie le había preguntado. Para todos siempre fue simplemente Don Efrén, el viejo del taller. Pero ahí, en una carta leída por un coronel frente a testigos, su nombre completo existía por primera vez en décadas como lo que siempre debió ser, el nombre de un genio. Me entrego a la justicia, no porque me hayan atrapado, sino porque mi hija me recordó que hay cosas que el dinero no puede comprar. Entre ellas, el derecho a mirarse al espejo sin vergüenza. Bravo apagó la pantalla. El silencio que siguió no era tenso ni expectante. Era sagrado, como el espacio entre el último acorde de una sinfonía y el primer aplauso. Elena lloraba. No de tristeza pura ni de alivio completo, sino de esa mezcla imposible de describir que siente un hijo cuando ve a su padre caer y levantarse al mismo tiempo. Renato puso una mano sobre el hombro de don Efrén. El viejo temblaba, no de frío ni de debilidad. Temblaba porque algo que había cargado durante la mayor parte de su vida, esa piedra invisible llamada injusticia, acababa de ser levantada de sus hombros por la persona que la había puesto ahí. Efrén Madariaga. Don Efrén repitió su propio nombre como si lo estuviera probando después de años sin usarlo. Hace tanto tiempo que nadie me llamaba así. Ese es su nombre. Bravo dijo con solemnidad. Y a partir de hoy, estará donde siempre debió estar. En cada motor, en cada patente, en cada línea de diseño que usted creó. Las semanas siguientes transformaron el mundo de todos los involucrados. Máximo Castellón se presentó ante la comisión y posteriormente ante la justicia. Fue procesado por fraude, falsificación documental y ocultamiento de fallas de seguridad. Su cooperación voluntaria fue considerada como atenuante, pero no lo eximió de las consecuencias. Su imperio, construido sobre cimientos de mentiras, comenzó a reestructurarse bajo supervisión judicial. Dante Saúl Quiroga enfrentó cargos por falsificación de documentos legales y obstrucción de justicia. Los contratos alterados que Elena entregó fueron la evidencia definitiva. Su licencia para ejercer fue suspendida permanentemente. Los 412 vehículos fueron retirados, revisados y reparados sin costo alguno para sus propietarios. Ninguna familia fue lastimada. La intervención llegó a tiempo. Don Efrén recuperó legalmente la propiedad intelectual de sus diseños. No fue un proceso rápido ni sencillo, pero con los documentos originales, la confesión de Máximo y el respaldo del coronel Bravo, la justicia finalmente reconoció lo que el mundo corporativo le había negado durante décadas. Su nombre fue inscrito oficialmente como creador original del motor Titan y de toda la línea de diseños que habían construido Castellón Automotive. Pero don Efrén no quiso dinero. No quiso regalías. No quiso fama. Pidió una sola cosa: que se creara una fundación con su nombre, dedicada a becar jóvenes talentos sin recursos formales. Mecánicos, inventores, ingenieros autodidactas, personas como Renato, personas cuyas manos sabían crear cosas extraordinarias, pero cuyas circunstancias nunca les dieron la oportunidad de demostrarlo. La Fundación Madariaga abrió sus puertas tiempo después en el mismo barrio Las Cruces, a 2 cuadras del taller El Refugio. Silvana Montero fue restituida públicamente. Recibió ofertas de trabajo de las empresas más prestigiosas del país, pero eligió unirse a la Comisión Nacional como asesora técnica de seguridad, asegurándose de que ninguna empresa volviera a poner ganancias por encima de vidas humanas. Luciana Ferrero testificó ante la justicia con total transparencia. Su cooperación y el hecho de que había saboteado el motor precisamente para proteger vidas fueron considerados como atenuantes. No enfrentó cargos penales. Se unió a la Fundación Madariaga como directora técnica, trabajando codo a codo con don Efrén por primera vez como iguales. Amara Vidal
Recibió el Premio Nacional de Periodismo por su investigación. Pero lo que más la enorgullecía no era el reconocimiento sino las cartas que recibía de familias agradecidas que conducían los autos retirados. Familias que quizás nunca sabrían lo cerca que estuvieron del peligro. Elena Castellón renunció a su posición en Grupo Castellón y a su herencia. Comenzó desde cero, usando su experiencia en comunicación para ayudar a organizaciones que protegen a denunciantes corporativos. Su relación con su padre era compleja y dolorosa, pero mantenía la esperanza de que el hombre que había escrito esa carta pública algún día existiera fuera del papel también. Y Renato Ibarra, el mecánico de barrio que fue llevado a una sala de juntas para ser humillado, se convirtió en el primer director del programa de talentos de la Fundación Madariaga. Seguía trabajando con las manos, seguía manchándose de grasa, seguía escuchando motores como quien escucha corazones. Pero ahora, cada joven que llegaba a la fundación con un don escondido y sin un papel que lo respaldara, encontraba en Renato algo que él mismo encontró años atrás en un taller que olía a aceite y a esperanza. Alguien que creía en ellos antes de que el mundo lo hiciera. Una tarde, mientras Renato ajustaba un motor en el taller que nunca abandonó, don Efrén se sentó en su banqueta de siempre con una taza de café recién hecho. ¿Sabes qué es lo más importante que te enseñé?, preguntó el viejo. Renato sonrió. ¿A escuchar motores? No. Don Efrén tomó un sorbo de café y miró hacia la calle, donde una nueva generación de jóvenes entraba a la fundación que llevaba su nombre. Te enseñé que las manos que reparan cosas rotas pueden reparar el mundo. Solo necesitan la oportunidad de tocar lo que está roto. Renato miró sus propias manos, manchadas de grasa, marcadas por el trabajo, imperfectas. Las mismas manos que un CEO millonario despreció en una sala de juntas reluciente. Las mismas manos que encendieron un motor y apagaron un imperio de mentiras. Las mismas manos que ahora abrían puertas para quienes el mundo insistía en mantener afuera. Y supo, con la certeza silenciosa de quien finalmente entiende su lugar en el mundo, que esas manos siempre habían sido suficientes. Siempre.